Hoy vamos a ver básicamente tres capítulos. Vamos a hablar, entendiendo nosotros que el cielo nos espera, tenemos que entender tres cosas para terminar esta enseñanza. Uno, que tenemos libertad en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no nos domina a nosotros. Estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa. Claro que sí, estamos en la tierra, no somos perfectos. Pero ese pecado no me domina. Yo soy libre. Cristo me ha hecho libre. También vamos a hablar del entendimiento. Nosotros tenemos que entender que vivimos es por el Espíritu y no por las obras de la carne. Y vamos a finalizar hablando de la comunión como hermanos, de nuestra comunión como iglesias, compartir como iglesia. ¿Listos? Entonces arranquemos. Gálatas 5, versículo 1, nos está hablando de la libertad en Cristo. Y voy a leer, hay unas partes que me voy a saltar, no lo voy a leer todo, pero es importante quienes toman nota o después que miren los videos, es importante que ustedes puedan estudiar para que no se pierdan la enseñanza. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículos del 1 al 6. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu, mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Acá vemos que está Pablo muy firmemente, pero no ya no tan enojado como en los capítulos anteriores que los regañaba y les decía, Gálatas torpes. Ya no, ya les está hablando diferente. De hecho, acá vemos ya palabras más tranquilas. Ya él bajó un poquito el tono y ya les está enseñando específicamente que esto no depende de las obras que ellos hagan. Esto depende de la salvación en Cristo. Ya no depende de la circuncisión. Y hablaba esta semana con un grupo de estudiantes diciéndoles, nosotros no practicamos la circuncisión hoy en día, pero sí hay otras prácticas de acuerdo a la ley que nosotros llevamos a cabo pensando que ahí está la salvación. Y perdónenme lo que voy a decir. Yo sé que una de mis tareas es animarlos a que vengamos a la iglesia, a que compartamos. De hecho, el último capítulo es la comunión de los hermanos, ¿sí? Compartir todos juntos. Pero el venir a la iglesia no te hace salvo. El venir a la iglesia no es un indicador de salvación. Y que cuando vayas caminando por la calle, si un carro te atropella y tú te mueres, tú le digas a Dios, no, Dios, es que yo iba a la iglesia cada 8 días, revise allá la asistencia. No depende de eso. Porque es que hoy en día el venir a la iglesia, el leer la Biblia y el orar se ha convertido en nuestra circuncisión. ¿Y yo debo leer la Biblia todos los días? Claro que sí, es la palabra de Dios. Pero no lo hago para salvación, lo hago por motivo de mi salvación. Ya que soy salvo, ya que he sido salvo, ya que quiero tener una relación con Dios, pues lo mejor que yo puedo hacer es venir a la palabra de Dios a aprender de Dios. No para ser salvo, es porque soy salvo. Nosotros no oramos para salvación. Imagínense un creyente orando, Señor, yo quiero que hoy, por favor, tú me des salvación y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Entonces Dios dice, sí, claro, escribo tu nombre en el libro de la vida. Estoy refiriéndome a lo que dice en Apocalipsis. Y al otro día vuelvo y hago lo mismo. Pues yo me imagino a Dios diciendo, pero venga, es que ya lo escribí ayer. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y no fue cuando tú me pediste que lo hiciera. Fue desde mucho antes, cuando te escogí, cuando te amé.
cuando yo te adopté a ti. Entonces se ha vuelto la oración, el devocional, el leer la Biblia, el venir a la iglesia, se nos ha vuelto religiosidad. Y tenemos que tener cuidado con eso, iglesia. Porque esto no se trata de religiosidad. Esto no se trata de que si el lunes yo estoy enfermo, diga, ay Dios mío, y ayer que no fui a la iglesia. No, es que el Señor te ama más allá de eso. Pero sí debemos congregarnos. Sí debemos venir a compartir. Porque es la comunión de los santos. Los que hemos sido apartados para Cristo debemos venir a compartir. Y les voy a hablar de eso un poquito más adelante. Continuemos ahí con el versículo del 7 al 12. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. Los que los están perturbando serán castigados, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Oigan, Pablo era como que bravo, ¿no? O sea, no, entonces no se corten un pedacito, córtenlo completo. Por instigadores. O sea, es muy gráfico. Pero es lo que dice la palabra de Dios. O sea, así de molesto estaba Pablo, y sabemos que si está en la palabra de Dios, así de molesto se pone Dios cuando alguien viene de afuera a instigar a la iglesia. Nosotros no podemos abrir nuestros oídos a los instigadores. Nosotros tenemos que ser conscientes que si alguien está viniendo a instigarnos, ojo, porque eso empieza por acá. Pero un poco de levadura fermenta toda la masa. Y si comenzamos a escuchar palabras por fuera de la palabra de Dios, terminamos fermentándonos. Terminamos siendo buenos para nada. Tengo permiso para contar esto. Una persona, miembro de la iglesia que ya no está en Colombia, se fue a Estados Unidos, se fue con su esposa. Y orábamos por eso, y fue un milagro. Después de unas semanas, su esposa le dijo, me devuelvo para Colombia. Y se devolvió para Colombia. Y esto era muy raro y estábamos hablando, aquí hay algo, se le están abriendo las puertas a algo, ¿pero a qué? Cuando su esposa se devolvió para Colombia, él comenzó a encontrar notas de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Esta señora comienza a escuchar el mensaje mentiroso de Satanás a través de otras enseñanzas, y ese poco de levadura terminó fermentando toda la masa. Si ustedes saben de quién estoy hablando, oren por esa persona, y si no, también. Porque yo quiero volver a ver a esa señora entrando a esta iglesia. Cuando nos reuníamos en otra parte, ella llegaba a la iglesia. Yo la quiero ver de nuevo llegando a la iglesia a escuchar el mensaje de salvación. Pero ojo, es que Pablo también dice en una de sus cartas, el que se crea muy firmecito, ¿qué dice? Ojo que no se caiga. Entonces no podemos pensar que eso no me va a pasar a mí. Por eso es que tenemos que ser conscientes. Tendemos a pensar, y se nos ha enseñado, que un poco de levadura fermenta toda la masa, es los hermanitos que llegan a la iglesia a hacer ruido. Sí, claro, pero es que ese poco de levadura se refiere más al oído. Y ese poco de levadura en el oído comienza a fermentar toda la masa. Ese poco de levadura, solo un poquitico, en las imágenes visuales, termina fermentando toda la masa. Ese poco de levadura, escuchando la música que no alimenta el alma, sino que la envenena, termina envenenando el cuerpo entero.
Por eso insisto mucho, debemos tener cuidado en lo que nosotros le damos cabida. La canción de los niños pequeñitos que dice que cuidado con lo que miras, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que tocas, cuidado con lo que dices, aplica más para nosotros que para los niños realmente. Pablo entonces le estaba diciendo a los Gálatas que tengan mucho cuidado, que esa levadura, así sea un poquitico, fermenta toda la masa. Las amistades a las que nosotros escuchamos pueden hacer una diferencia en nuestro día a día. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son esas personas a las que le estamos dando cabida para que nos hablen acerca de nuestra eternidad o acerca de nuestra vida aquí en la tierra? Tenemos que tener cuidado porque Satanás está ahí afuera y está atento, y nosotros somos objetivo militar. Sigamos ahí en el versículo 13. Hay otras partes de la Biblia que hablan sobre esa levadura que fermenta la masa. Es un ejemplo, es una analogía, es una metáfora que se utiliza en muchas partes en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener precaución. Si se menciona tanto en la Biblia, por algo es. Tenemos que tener precaución con eso que entra. Pablo les dice, esos instigadores que hablan, ellos estaban diciendo que Pablo continuaba promoviendo la circuncisión. Y él les está diciendo, no es así. Si yo estuviera promoviendo la circuncisión, estaría negando a Cristo. Y si estuviera negando a Cristo, entonces, ¿por qué está causando tanto ruido el mensaje que estoy entregando? Y termina esa partecita que leemos diciéndoles esa expresión tan fuerte. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Pero como Pablo ya está cerrando su carta y la quiere cerrar con un tono de amor, en el versículo 13 le baja un poquito y les dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si alguien mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Este ama a tu prójimo como a ti mismo no significa que yo debo amar muchísimo al prójimo porque yo me amo muchísimo a mí. Aquí está hablando que si yo me amo al menos un poquito, yo debo amar al prójimo. Acá no dice, ama al prójimo así como te amas a ti muchísimo, porque entonces estaría implicando que nos debemos amar mucho a nosotros y debemos primero amar al Señor nuestro Dios. Acá está diciendo que si el amor por el prójimo está acá, entonces el amor por mí mismo también debe estar acá. Que si el amor por mí mismo está acá, entonces el amor al prójimo debe estar acá. Acá está hablando de un balance. Acá no está hablando de dedicar mi vida exclusivamente a los demás y olvidarme de mí mismo, porque yo respondo por mí mismo cuando me presente delante del Señor. Y tampoco está diciendo que me ame yo mucho y entonces que suba ese amor del prójimo. Acá está hablando de un balance saludable en el que yo encuentre la forma de amar a la iglesia, no solamente el pastor hace eso, amar a la iglesia y también amarme a mí mismo en un nivel similar. Ese es el mandamiento. Entonces dice Pablo, pero ¿cómo se va a hacer eso si andan mordiéndose y devorándose? Y nos mordemos y nos devoramos con uno de los órganos más peligrosos que tenemos en el cuerpo humano, la lengua. Cuenta un pastor jocosamente que alguna vez llegó a una charla donde habían muchos pastores y esposas de pastores, y entonces una señora se le acerca y le dice, pastor, esa corbata no va con su estilo, debería
Y él le dice, esa lengua no va con su estilo, debería. Le tenía mucha confianza, yo creo. Continuamos ahí leyendo y entramos entonces, además de entender que nuestra libertad está en Cristo, no en las obras, con la firmeza que Pablo lo dice, y si es necesario leerlo nuevamente y resaltar lo que aplique a mí, vuelvan a leerlo y resáltenlo. También nosotros tenemos que tener entendimiento. ¿Y qué es entendimiento? Pues es la capacidad de discernir las cosas de Dios. ¿Y qué es discernir? Es la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirme a mí personalmente. Acá no estamos hablando de fórmulas mágicas, acá estamos hablando de un entendimiento que nos lleve a conocer la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Dice Gálatas 5, versículo 16 hasta el 21. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Volvemos a un tema que hemos tocado antes, el eterno presente de Dios. La palabra de Dios nos está advirtiendo ahora, así como lo hizo antes a los Gálatas. Pero ahora no le está hablando a los Gálatas. En este preciso momento es Dios hablando a través de un burro, diciéndoles a ustedes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si yo estoy practicando los celos, si yo estoy practicando la envidia, para no irnos a todo el tema de orgías y de borracheras, yo esperaría que acá no. Si estoy practicando el odio, si estoy practicando la discordia, si estoy practicando la idolatría, tengo que ser consciente que en esas circunstancias no heredaré el reino de los cielos. Yo tengo que tener el entendimiento para diferenciar dónde está el balance. Porque claro, yo cuido a mis hijos, entonces celo a mis hijos. Ese celo, ¿cuándo comienza a ser pecado? ¿Cuándo comienza ese celo a ser una obra de la carne? ¿Cuándo pasa de ser lo que debo hacer como papá a convertirse en pecado? El celo por la iglesia. Entonces, ¿cuándo pasa de ser celo por la iglesia, el deseo de las almas, el deseo por las personas que se pierden, de ir y hablarles, cuándo deja de ser celo y se convierte en celos? Necesito entendimiento, necesito discernimiento, porque puede pasar de ser una obra del Espíritu a ser una obra de la carne muy fácilmente, y en la mayoría la línea no está dividida. Bueno, en las orgías sí, no, tampoco, porque puede comenzar con escuchar una canción, puede comenzar con ese poco de levadura que va a fermentar toda la masa, puede comenzar con una miradita y después otra miradita, puede comenzar con un poquitico de levadura. Entonces, tengo que tener el entendimiento para saber cuándo estoy comenzando a pasar a terrenos peligrosos que me alejan de Dios, que son obras de la carne, porque la obra de la carne saca
la obra del Espíritu de mi vida. Y no significa que las obras de la carne sean más fuertes, más poderosas que las obras del Espíritu, porque, perdón, estamos hablando de la obra del Espíritu de Dios, todopoderoso. Estamos hablando que en mi vida pueden llegar a tener más poder. Pablo, como está cerrando la carta con un tono de amor y de enseñanza, entonces les dice, esto es lo que ustedes hacen y esto los aleja de Dios. En cambio, vamos al versículo 22, del 22 al 26. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Entonces, esa es la obra de la carne, esta es la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y sé que acá vemos creyentes maduros, pero debo aclarar que el fruto del Espíritu no son frutos. No estamos hablando que el amor es un fruto, la alegría es un fruto, la paz es un fruto. No, el fruto del Espíritu es un paquete completo. El fruto del Espíritu lo recibimos nosotros cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el fruto del Espíritu se manifiesta no en presentaciones de hablar en lenguas en público, o no en manifestaciones de poder en los que oran y entonces las personas se comienzan a caer y cuando el pastor hace así la gente se cae como una ola. No, yo no soy quien para juzgar que eso sea del Espíritu o no, que lo juzgue Dios. Yo no lo estoy criticando. Yo estoy diciendo que eso no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que viene a nosotros cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en nuestro día a día. Se manifiesta en mi diario vivir, porque yo no puedo salir de la iglesia y ahí se apaga el fruto del Espíritu y dentro de 8 días lo vuelvo a activar cuando estoy en la iglesia. Eso suena más como una caricatura. El fruto se debe vivir en el día a día. Uy, pero qué fruto. Usted no es el que ayer andaba todo mal geniado. Claro, es que todavía soy humano. Por eso es que no me pueden seguir a mí sino a Jesús, porque yo fallo. Iglesia, malas noticias. El pastor de esta iglesia falla. Se equivoca y se enoja. A veces hasta peleo. Y me arrepiento. Por eso es que no me sigan a mí. Es que esta no es una iglesia a los pies del pastor. Esta es una iglesia a los pies de Cristo. Gloria a Dios por eso. No me miren a mí. Miren a Cristo. Si algo ven bueno en mí, lo que están viendo es un reflejo de Cristo, porque no se imaginan lo caspa que era yo antes de conocer al Señor, antes de que su misericordia hiciera una obra redentora en mi vida y no la ha terminado. Pero todos nosotros estamos siendo llamados a saber que el fruto del Espíritu está en nosotros porque en nosotros mora el Espíritu Santo y que ese fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestro día a día, en esos actos de amor, en esa alegría, en la paz, en la paciencia, en la amabilidad con la que procuramos andar, sabiendo que ya está en nosotros. El dominio propio, por ejemplo, en otra parte dice, se les ha dado dominio propio, ya se nos ha dado cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces seamos conscientes y caminemos nuestras vidas modelando, mostrando el fruto del Espíritu en nosotros. Después de Pablo hacer esta aclaración, buscando que nosotros logremos entender la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, las obras del Espíritu, pasa a hablar sobre la comunión. Pasa a hablar sobre cómo nosotros como hermanos debemos compartir
debemos cuidarnos, amarnos los unos a los otros, de cómo nosotros estamos llamados a vivir en comunión, a vivir en amistad, a vivir en amor, como iglesia. Por eso me encanta cuando fuimos a la inauguración de Rooster 4 varias personas, porque estábamos allá compartiendo, riéndonos, viviendo en comunión. Hoy, después de la actividad que hicimos en Servitá, varios se fueron a almorzar allá juntos. ¡Qué rico! Estamos llamados a eso. Cuando salgamos de la iglesia el sábado por la noche, no salgan solitos el grupo de la familia. Armen un combo así sea de 2 familias y van a hacer algo. Y cada uno paga lo suyo, no hay que invitar a nadie. Pero bueno, pueden invitar también para que no se enojen. Pero salgan a compartir que es un sábado. ¡Qué rico un sábado en la noche! Trasnochaditos, bueno, mañana es domingo y el lunes es festivo, entonces se pueden trasnochar un poquito, pero compartamos como iglesia, como familia. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vivir en comunión, compartir como hermanos, no solamente es en las buenas. Sí, salimos, vamos y comemos juntos, hacemos las actividades juntos, nos reímos, pero ojo, estamos llamados a que si vemos a un hermano en pecado, con amor, lo podamos llamar al orden. A que nosotros podamos ir donde un hermano y decirle, Sammy, eso que hiciste no está bien. Pero no tengo que publicarlo. No estoy diciendo que Sammy haya hecho algo. De hecho, Sammy es un angelito. Sí, lo es. Sí lo es. El que diga que no se las tiene que ver conmigo después del culto. Sammy, entonces yo lo boleteo en público. No, yo voy, lo busco, lo abrazo, le digo, pana, ven, esto no estaba bien, hay que corregir eso. ¿Cómo te puedo ayudar? No es solamente ir y enterrarlo, no es solamente ir y pisotear y decir es que te equivocaste y coger y restregarle, no. Es ir y ofrecerle mi apoyo. Por eso es que Pablo, miren las palabras tan bonitas que dice, ustedes que son espirituales. Es decir, usemos esa espiritualidad, oremos por el momento adecuado, por las palabras adecuadas para decirle las cosas a ese hermano que necesitamos decirle algo. Y ese hermano puede ser el pastor. Continúa ahí diciendo, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, que de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y acá no estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha, porque también esto se ha utilizado para manipular. Siembren, traigan acá, llenen eso de plata, siembren y verán cómo Dios los cosechan. Si eso fuera así, entonces uno sembraría una moneda y saldría un árbol de monedas. No, de eso no es lo que está hablando. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Acá no está hablando solamente de dinero. Acá está hablando de sembrar el fruto del Espíritu en la familia de la fe, de amarnos, de tenernos paciencia, de acompañarnos, de ser fiel entre nosotros. ¿Eso puede implicar una parte financiera? Yo creo que sí. Porque en la iglesia, si nosotros sabemos de alguien que está pasando dificultad, debemos entre todos unirnos.
En la iglesia ha habido familias, y somos una iglesia muy joven, pero ha habido familias con dificultad para pagar el colegio de sus hijos y la iglesia los ha apoyado. No con todo porque no podemos, pero eso se ha hecho acá. La iglesia, sabemos que nuestros hermanos Alejandro y Andrea en el Amazonas pasan dificultad y los apoyamos. Eso lo hace la iglesia. Dice que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. No tenemos que andar promulgándolo. Pero qué tan bueno que en el momento en que alguien de la iglesia tenga algún dinerito extra, dijera, oiga, pastor, me llegó esta plata, hay alguien que tenga necesidad porque de esa plata voy a usar esta platica para bendecir a alguien. Y pues yo no la voy a recibir y cobrar en la intermediación. Lo que yo hago es que facilito para que ese dinero le llegue a esa persona y nos bendecimos como iglesia. Qué tan bonito que el otro año que hagamos misiones, nadie se quedara de ir a las misiones por falta de dinero. Qué tan bonito que cuando hagamos los bautizos los podamos hacer en algún lugar donde haya un río bien bonito y que la gente no diga, no, yo no puedo ir porque no tengo plata. No, apoyémonos entre todos y vamos todos a celebrar juntos. Qué tan bonito que esta semana nadie de la iglesia se acostara con hambre. O que esta semana nadie de la iglesia se acostara con la preocupación de cubrir una deuda o de pagar alguna obligación que tiene. A eso es a los que estamos llamados. Así se vivía en la iglesia. Pero no lo hacemos porque es que el que le da al pobre le presta a Dios. Eso se ha manipulado. No, lo hacemos porque lo hacemos por amor, porque ese fruto se ve manifestado así. También se ve manifestado en una sola llamada a decir, mira, sé que estás viviendo una situación difícil y no tengo el dinero para ayudarte, pero estoy orando por ti. O si sabemos que alguien tiene una dificultad con alguna lucha, pues listo, dediquémonos a orar por esa persona. O visitar a esa persona. En muchas ocasiones no hay palabras, ni regalos, ni dinero que reemplacen un hombro listo para recibir las lágrimas de la otra persona. Así es como vivimos en comunidad. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando le escribe a los Gálatas todo esto que les escribe. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad, a manifestar ese fruto del Espíritu en comunidad, primeramente con la iglesia, luego hacia allá, luego hacia afuera, porque nos fortalecemos como iglesia para poder ir a amar a los demás, para poder ir a demostrar ese fruto del Espíritu en nuestras vidas al resto de las personas, y ahí sí estaremos listos para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que nación no significa país, como lo conocemos geográficamente hablando hoy en día. Nación, la palabra que se utiliza ahí en la Biblia, tiene más que ver con etnias. Entonces no tenemos que salir de Colombia para encontrar, en términos modernos, otro barrio, otra ciudad, otra etnia para nosotros ir y hacer discípulos. Pero eso lo hacemos con una iglesia fortalecida, una iglesia que se ama entre nosotros primero. Nosotros no podemos ir a proyectar algo como iglesia que no somos, porque estaríamos siendo hipócritas. Tenemos que vivirlo aquí al interior. Y creo que como iglesia, la iglesia a sus pies lo está haciendo muy bien. Y quiero que nos felicitemos, porque yo he visto cómo nos amamos. Hoy la actividad que hicimos temprano fue muy lindo, ver una familia llegar con fruta, con comida, otros llegar con el libreto preparado, otros llegar a ayudar, otros llegar con regalos. ¡Qué bonito! Que cada uno puso lo que estaba en su corazón poner y terminó siendo una actividad hermosa, con cosas que nosotros no teníamos planeadas y que Dios decidió hacer así. Qué bonito que como iglesia sigamos haciendo estas cosas hacia afuera, pero también al interior de la iglesia. Pasemos, me voy a saltar Gálatas 11 porque es Pablo simplemente hablando nuevamente de la circuncisión y aclarando cosas incluso que ya he hablado. Y vamos a Gálatas 6, versículo 16 al 18 para terminar. En Gálatas 16 dice... Ya Pablo despidiéndose de las personas que estaban recibiendo esta carta, dice, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. ¿Cuál norma?
¿Qué norma está dando Pablo ahí? El amor a los unos a los otros. ¿Qué más? ¿Qué es la norma que Pablo nos está dando en todo Gálatas? La circuncisión. ¿Pero qué es lo general? ¿Cuál es el tema general de Gálatas? ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? El cumplimiento de la ley. Esa es la norma a la que él se está refiriendo acá. Dice, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma. ¿Cuál norma? Que ya nosotros no estamos sujetos a la ley, sino a Cristo. Lo que pasa es que en ocasiones las palabras que nos llegan a nuestra traducción no hablan muy bien de lo que está diciendo ahí. Él está diciendo más esta recomendación, este llamado de atención. ¿Cuál? No se enfoquen más en la ley, no escuchen más la enseñanza externa. Enfóquense en la obra salvadora de Jesucristo y enfóquense en el Evangelio y no en lo que otros vienen a enseñarles, porque esos otros deberían terminar mutilándose completamente. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que deciden no preocuparse por la ley, sino por la misericordia de Jesús, por seguir su mandamiento de amarnos los unos a los otros. Versículo 17. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. De las iglesias de Galacia estaba surgiendo personas retractores de Pablo. Entonces él aprovecha ahí la cuñita para decirle, ya no me molesten más. O sea, ya han visto en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Ya yo lo he mostrado con mis obras, ya no me molesten más. Y en el versículo 18 dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Iglesia a sus pies, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Esto es un mensaje para nosotros. Miren, lo que está diciéndole Pablo a la iglesia de Galacia no es nada nuevo. Ni lo era en ese momento, ni lo es ahora. Recuerden cuando el Señor le dice a Samuel, él va a visitar la casa de Isaí, a buscar el nuevo rey. ¿Y qué pasa cuando Isaí llega y ve el primer hijo? Cuando Samuel llega y ve al primer hijo de Isaí. Isaí sacó al primero de mostrar, ¿sí? Al más bonito, el más grande, el más fuerte, ¿sí? Dijo, con este convenzo al profeta. Y el profeta se dejó convencer. Pero Dios le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Ese no era, rechazado el número 1. La gente en la región de Galacia se estaba fijando en las apariencias, en lo que la gente hacía. Nosotros no podemos caer en eso. Por eso es que esta oración, esta frase de Pablo debe aplicar para nosotros. Iglesia a sus pies, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Que nosotros no seamos los que estemos juzgando por las apariencias, ni poniendo nuestras vidas a caminar de acuerdo a las apariencias. Que nosotros vivamos nuestra religión, nuestra vida íntima, nuestro diario caminar con el Señor Jesucristo, no en las obras de la carne, no en lo que nosotros podamos hacer y que tantas veces puedo venir a la iglesia y que tantas horas al día puedo leer la Biblia y que tan temprano me levanto para orar. Todo eso es muy bueno, no lo dejen de hacer. Y si se están levantando temprano a orar, levántense más temprano y oren para que yo me pueda levantar temprano a orar. Si están leyendo la Biblia bastante, léanla más y oren para que yo también la pueda leer más. Pero eso no lo hacemos para ser salvos. Como les decía al comienzo, todo esto que nosotros hacemos no lo podemos vivir por religiosidad. La palabra de Dios hoy nos está llamando a que nosotros vivamos por la gracia del Señor Jesucristo en nuestro espíritu.
no en las obras que hacen los religiosos en su espíritu. Y no nos dejemos engañar, porque ese engaño comienza por el oído, por los ojos, por lo que tocamos, por lo que decimos incluso, y ese poco ¿de qué? ¿Cómo se llama? De levadura, fermenta toda la masa. Nosotros, para evitar que eso suceda, nosotros debemos orar, como Pablo ora al final de esta carta, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de nosotros, porque no hay nada en nuestras obras que nos salve, solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo.